Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de la sensibilidad y cómo potenciarla. Porque si queremos tener una sensibilidad muy aguda para percibirnos a nosotros mismos con la mayor nitidez posible, también deberemos eliminar todas las fracturas que hay en nuestro ser. Entonces, primero empezaré hablando acerca de las fracturas y luego pues continuaré hablando de cómo potenciar la sensibilidad ya desde la unidad, ¿vale? Pues bien, para empezar hablaré acerca de una fractura a la que se enfrenta cualquier persona que se introduce en el mundo de la espiritualidad, pues intentando cambiar algo dentro de sí, como creyendo que algo anda mal dentro de él y que por lo tanto pues debe cambiar. Este es un punto de vista erróneo, ya que te sitúas a ti mismo en una posición en la que crees que las cosas van mal contigo y entonces consideras que debes cambiar hacia algo mejor. El problema es que cuando uno piensa de esta manera, digamos que acaba integrando conocimientos que no son propios, que son ajenos, y se los intenta implantar, ¿vale? Es como una persona que intenta hacerse un trasplante de cabeza. Es obvio de que las cosas no van a salir bien, ¿vale? Otra forma de verlo es como si tú fueses un árbol y viendo que el terreno en el que has crecido no es el adecuado, decides arrancarte de raíz para trasplantarte. Pues claro, aquí el problema es que al arrancarte de raíz, así por la fuerza, tus raíces van a resultar dañadas. Y ahí donde estabas antes, arraigado, digamos que van a quedar restos de tus raíces, ¿vale? Entonces, esta no es la manera más adecuada de proceder. Digamos que uno ha de visualizar pues una forma de pensar, ha de observar pues todo aquello que le transmite y si ve que ello va con él, pues transitar hacia un cambio, ¿vale? No obstante, tampoco es adecuado ser dogmático y decir esto me gusta y esto no, pero como lo otro me gusta, pues esto no me gusta, pero lo aceptaré. No, tú no tienes que encajar en ningún molde. En este camino de descubrirte a ti mismo, tú has de ser tú mismo. Entonces yo siempre estoy en contra de las religiones, porque siempre te intentan cambiarte, pues para que seas una cosa determinada, para que te parezcas a una persona determinada, a un santo determinado, que ese santo o ese Dios sea la meta a conseguir, ¿vale? Y eso desde mi punto de vista es un error, porque al final de lo que se trata es de aceptarte tal y como eres, con tus luces y tus sombras. Entonces digamos que esta fractura la vamos a eliminar primero aceptando quiénes somos, luego teniendo en cuenta de que todo anda bien, de que simplemente tienes un estado de conciencia determinado y que has de transitar hacia algo mejor. Este tránsito pues va a ser intuitivo, ahí vas a tener que utilizar tu intuición y tu sensibilidad. Entonces es muy importante que esa sensibilidad se potencie, ¿de acuerdo?
Otra fractura que puedes llegar a experimentar es el hecho de creer en la esperanza, en que un futuro siempre será mejor y que si tú le pides y le deseas a cierto Dios y además eres una ovejita obediente, pues que todo te será concedido, ¿vale? Eso también es un error, porque quien piensa de esta manera, digamos que elude su trabajo interno y lo deja todo en manos de un Dios o de un santo. No, las cosas se solucionan trabajando y este trabajo no es fácil, es doloroso, ¿vale? Entonces, la esperanza es un error, pues porque te proyecta un futuro en el que se tienen que conseguir ciertas cosas que buscas y que si ello no se consigue, pues tu felicidad está condicionada, ¿vale? Adicionalmente, la esperanza es una elevación con respecto al pesimismo. Entonces, es una manera de crear una fractura entre aquello que deseamos que sea y aquello que puede ser contra nuestras expectativas, ¿vale? Esta fractura genera diálogo mental, puesto que cuando tú niegas que algo pueda salir mal, digamos que ello te asalta en el subconsciente, porque ese puede salir mal lo apartas al subconsciente, no lo quieres ver, entonces se genera diálogo mental. Adicionalmente, quien actúa en base a la esperanza frente a sus problemas, digamos que la esperanza viene de esperar, ¿vale? Y el esperar tiene un límite, por muy paciente que seas. Entonces, si aquello que esperas nunca llega, o si ese problema se te junta con otro y no eres capaz de aceptar ninguno de los dos problemas, digamos que por el hecho de tener la esperanza muy elevada con respecto al pesimismo, ello te puede llevar a que te des un fuerte golpe y caer en depresión, porque claro, no es lo mismo la persona que tiene la esperanza y el pesimismo uno junto al otro, como la cara y la cruz de una misma moneda, que la persona que genera fracturas, que genera una elevación de la esperanza, porque al estar más elevada, cuando esa esperanza cae, pues el golpe es mucho más fuerte, ¿vale? Entonces digamos que otra forma de fractura es la que nos induce la esperanza, ¿de acuerdo? Otra fractura también, pues es creer en Dios en exceso, es decir, tenerlo siempre muy presente, pues porque cuando tú tienes muy presente a Dios, es como que intentas de alguna manera poseerlo, ¿vale? Tenerlo para ti, tenerlo como siempre observante sobre tu persona, como que Dios te está juzgando y ve con buenos ojos las cosas que haces, ¿vale? Y cuando tú posees algo, al igual que en el mundo material, ello te posee a ti. Entonces digamos que tú ya no vives con la tranquilidad del que experimenta, del que en un momento dado puede hacer el bien porque le sale de dentro, y que en un momento dado pues puede hacer el mal y experimentar el mal al punto que ello te traiga pues experiencias negativas, y esas experiencias negativas te sirvan para definir tus límites. Cuando tú estás
con Dios muy presente, digamos que ello condiciona tu forma de hacer, no te expresas con naturalidad, tus acciones están siempre condicionadas pues para agradar a un Dios que está ahí siempre observante, ¿vale? Además, cuando uno cree en Dios ciegamente, constituye ello también una fractura entre una parte que quiere creer más y otra parte pues más realista, que pudiera ser pues como más atea, ¿vale? Entonces es importante atender a ambas partes, tanto a la parte que es más espiritual como la otra parte que es más terrenal, puesto que si tú atiendes en exceso a la parte espiritual, puedes llevarte a los excesos que proceden, por ejemplo, del New Age. En el New Age pues ves que hay muchísima fantasía, ¿vale? Y si te vas mucho hacia el lado del materialismo, pues ello también es un problema, pues porque puedes acabar en el ateísmo. No obstante, tú te has de escuchar a ti mismo y saber en qué medida crees en Dios, y no forzarte a creer más por el hecho de pensar de que vas a ser premiado. Ese es un punto de vista de las religiones que se han impuesto a la sociedad para controlarlas, ¿vale? A Dios no hace falta tenerlo tan presente porque se trata de ti, se trata simplemente de ti y de nadie más, ¿vale? Otra fractura también vendría dada por el dogma, es decir, en ocasiones como es muy doloroso adentrarse dentro de uno mismo, adentrarse en sus sombras y en sus miserias, digamos que la persona que declara pues querer introducirse en el mundo de la espiritualidad y que se lo va a tomar en serio, muchas veces es solamente una declaración de intenciones y ahí se queda, nada más que una declaración de intenciones. Al final esa persona muchas veces se va a tiendas de Natura, se compra una estatua de Buda, se compra velitas, se compra trapitos con mensajes en el idioma hindú o sánscrito, y la espiritualidad se convierte en algo totalmente superficial. Son personas que muchas veces pues se quedan mirando la luz como, oh, qué maravilloso las figuras de luz, oh. Y es que no te has de fijar en la luz, te has de fijar en la oscuridad. Si es que es un trabajo interno, y donde tienes que mirar es tu subconsciente, que es tu lado oscuro. Como he dicho muchas veces, un árbol no puede crecer muy alto si sus raíces no están sanas, y las raíces de la mayoría de las personas están roídas por las ratas, y esas ratas son los demonios internos, ¿vale? Entonces es absurdo centrarse en la luz. Además de que ya me desviaba del tema, el tema del dogma, de creer mucho en las cosas que se dicen, pues al final también se convierte de nuevo en una fractura entre una parte en la que nosotros nos proyectamos con muchas creencias y cada vez más, porque a medida de que uno cree que al acumular más conocimientos es más espiritual, digamos que va cargando su mente, la va cargando, la va saturando, y ello es un problema, porque claro, al fin y al cabo de lo que se trata es de vaciar la mente, no de meter más conocimientos, ¿vale? Entonces, cuando uno se deriva mucho hacia el New Age, la nueva era, pues ves afirmaciones en las que hasta el asunto más insignificante de su vida lo basan en la influencia de los planetas, que bueno, yo no creo demasiado en ello, pero es que claro, tenerlo presente para todo, es decir,
oyes afirmaciones como me duele la cabeza, eso es porque mi Sirio no está alineado con Venus y ha pasado Júpiter por ahí y me ha robado la energía y cosas por el estilo. Si es que las cosas en sí son mucho más sencillas. ¿Tienes dolor de cabeza? A lo mejor es que estás pensando demasiado. ¿Tienes dolor de cabeza? Pues a lo mejor es que tienes asuntos internos que no eres capaz de ver y que te crean un diálogo mental que no quieres escuchar. A veces simplemente es el estado anímico. Y aunque ello tuviese algo que ver con los planetas, no hace falta irse ahí. No hace falta... porque ello tampoco te aporta nada. Yo hay días que estoy mucho más lúcido y grabo vídeos más complejos, como el de hoy. Y hay días que veo que mi mente no me acompaña para hacer algo tan elaborado. Y entonces hago un vídeo de relajación y ya está. No hace falta ir tan lejos de hacer ese tipo de cábalas, ¿vale? Entonces, como digo, esta sería una fractura entre el creer en todo aquello que se dice en base a la espiritualidad y el no creer, ¿vale? Aquí nuevamente pues el creer en exceso te puede llevar a las fantasías del New Age y el no creer te puede llevar al ateísmo. Aquí como dije en el vídeo de los ciclos del corazón, un vídeo que recomiendo que veáis, digamos que es el corazón el que ha de validar cada cosa que tú aprendas. Porque yo te puedo decir cosas, pero si tu corazón no las valida, no tienen ningún sentido para ti, ¿vale? Entonces, sobre todo, has de escuchar a tu corazón y no sobrecargar tu mente. Otra fractura que se da es cuando uno cree que el bien, la justicia y la bondad son superiores a el mal, ¿vale? El bien y el mal son iguales, ¿de acuerdo? Eso se puede observar en todos los símbolos de la dualidad o la unidad, según se mire. Símbolos como el yin y el yang, símbolos como el caduceo de Hermes, como la estrella de David. Esos símbolos te muestran de que el bien y el mal son idénticos. Es decir, en el yin y el yang, que es el bien y es la luz, no es más grande que el yin, son idénticos, ¿vale? En el caduceo de Hermes, las dos serpientes del caduceo, la buena y la mala, son igual de grandes e igual de largas. No hay una que sea más corta que la otra, ni más pequeña, ¿vale? En la estrella de David, el triángulo que apunta hacia arriba, que es el de la bondad y de la luz, no es más grande que el que apunta hacia abajo, que es el de la oscuridad y de la maldad, ¿vale? Entonces, que el bien es superior al mal es simplemente un engaño, pues para llevar a esta sociedad hacia el buenismo, ¿vale? Para que pensemos que siempre que se hagan las cosas bien, el bien va a triunfar. Pero claro, ello nos coloca en una situación de debilidad porque estamos desprotegidos ante el mal. No lo tenemos tan presente como debiéramos, porque cuando uno tiene presente al mal y sabe cómo actúa, uno puede estar prevenido. Por el contrario, digamos que vivimos en una sociedad bastante infantilizada, en la que los políticos nos dicen lo que es bueno y lo que es malo y nosotros nos lo creemos. Y claro, esta sociedad cada vez está más corrupta en consecuencia, ¿vale? Entonces, bueno, este aspecto tiene muchas caras negativas. Otra cara sería, por ejemplo, el hecho de frustrarte cuando un compañero del trabajo, que a lo mejor es muy malo y te hace mucho daño, consigue las mejores cosas
pues ahí uno se frustra porque ve que el mal ha triunfado sobre el bien. Y uno se pregunta, ¿y cómo yo, siendo tan bueno y no me lo reconocen o incluso me pisan, y ese que es tan malo resulta que se lleva lo mejor? Pues bueno, el mal triunfa y el mal no tiene que pedir permiso al bien, porque el bien y el mal son exactamente iguales, son igual de grandes, son igual de poderosos. Entonces, cuando tú entiendas de que el mal puede triunfar y triunfa, entonces podrás ver las cosas malas que suceden en este mundo de otra manera, ¿vale? Además, el mal también es una forma de crecimiento, una forma en la que tú puedes observar las consecuencias negativas de unas decisiones que se basan en el mal, pues muchas veces obradas por personas que buscan un beneficio propio, ¿vale? Y no les importa el daño que estén haciendo. No obstante, como digo, cuando uno tiene claro de que el bien y el mal son idénticos, uno ya no tiene por qué frustrarse. Uno ya entiende de que el mal está ahí, de que el mal puede triunfar, de que el bien puede fracasar, ¿vale? Ahí hay que estar muy atentos porque estamos en una sociedad en la que se está haciendo mucho el mal y el bien puede fracasar. Es que esta forma de negar el mal a lo que nos puede llevar es a no estar atentos. Y es que, claro, desde el punto de vista de la nueva era e incluso del budismo, te dicen de que no, de que el mal no existe, que es algo tuyo, que es algo de tu mente. No, perdona, el mal existe. Y esta guerra pues se está llevando a cabo a todos los niveles, ¿vale? Entonces, en este mundo todo es espiritualidad. Tanto lo que hay dentro de nosotros, como lo que sucede en el mundo, como lo que sucede en el universo y como lo que sucede en otros planos que, según dicen, es exactamente la misma guerra que se está librando aquí. Otra forma de reforzar la idea de que el bien es superior al mal y de que el mal es inferior es el karma, ¿vale? Porque en base al karma, digamos que el bien castiga al mal por ser demasiado malo. Algo que es del todo absurdo, puesto que el bien y el mal son iguales, ¿vale? Pero si nos ponemos en el caso de que el bien castiga al mal por ser demasiado malo, también deberemos de tener en cuenta de que en ciertas circunstancias el mal ha de castigar al bien por ser excesivamente bondadoso. ¿Y esto es así? Pues sí, es así. Sino que se lo pregunten a las personas que sufren de bullying, acoso o que las menosprecian por ser diferentes, ¿vale? Esas personas sufren ese tipo de situaciones desagradables porque son demasiado buenas, porque no tienen un lado oscuro, porque no son capaces de plantar cara al agresor, ¿vale? Porque esta sociedad de humanos, que parece que sea muy civilizada y que nos hemos distanciado mucho del mundo animal, en verdad seguimos repitiendo pautas y patrones de comportamiento, ¿vale? Así que, al igual que un animal débil es devorado por los depredadores o es expulsado de la manada por parte de los machos alfa y hembras alfa, en el mundo real, en el mundo de los seres humanos, digamos que tú no puedes ser débil, no puedes mostrar esa bondad exacerbada como hacen muchos que han caído pues en el budismo o en el New Age, que
digamos que son personas que ante el agresor reaccionan agachando la cabeza y pensando que Dios les va a premiar por ser tan buenos, ¿vale? Pero eso es un error y una falsedad, puesto que al final de lo que se trata es de vibrar alto. Y tú no puedes vibrar alto cuando acudes cada día a un puesto de trabajo o a un colegio, un instituto o lo que sea, y te están machacando todos los días, porque vas a convivir ahí muchas horas y a lo largo de todo ese tiempo vas a sufrir más de lo mismo. Y cuando llegues a casa no podrás compensar todo ese mal que te han hecho, más aún sabiendo de que al día siguiente te espera más de lo mismo. Entonces, quitémonos ya la venda de falsedad, ¿vale? Y démonos cuenta ya de una vez de que debemos vivir en equilibrio, porque si bien, según dicen pues ciertas personas, el bien castiga al mal por ser demasiado malo, el mal, como vemos, también castiga al bien por ser excesivamente bueno, ¿vale? Al final de lo que se trata es de alcanzar el equilibrio y de eliminar toda fractura que uno pueda albergar en su interior, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno ha eliminado todas esas fracturas y dicotomías, ¿vale? En el campo de las dicotomías, aunque todo lo que he dicho cae también en el campo de las dicotomías, pero bueno, podríamos agregar el hecho de todas esas ideologías que nos venden desde el sistema, que son ideologías creadas para enfrentar a las personas, ¿vale? Entonces, no debemos caer en ninguna de esas ideologías, porque lo único a lo que nos llevan es al enfrentamiento y al hecho de intentar buscar soluciones a cosas que son ajenas a nosotros, a nuestro ser, porque al final de lo que se trata es de nosotros. Y si no estamos concentrados en nosotros, nuestro ego va a buscar distracciones y va a buscar guerras absurdas fuera de nosotros para que desviemos nuestra atención pues sobre el feminismo, sobre el machismo, sobre la inmigración, sobre los radicales de izquierda y de derecha, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a trascender a estas dicotomías? Pues bien, mientras nosotros nos sigamos proyectando con nuestras creencias y nuestras afirmaciones totalitarias, no vamos a lograr vencer las dicotomías. La mejor forma de vencerlas es, por un momento, elevarte por encima de las dicotomías, como si tú no fueses dueño de tu postura, como si tú fueses un extraterrestre que ha venido desde otro planeta, sin importarle lo más mínimo las discusiones banales de los seres humanos, y se dispusiera a escuchar los argumentos a favor de una ideología por parte de una persona y en contra de esa ideología por parte de una persona diferente, ¿vale? Que están discutiendo. Entonces ese extraterrestre sería capaz de ver qué hay de bueno en lo que se dice que es malo y qué hay de malo en aquello que se defiende como que es bueno, ¿vale? Al fin y al cabo, tu observador debe salirse de tu ser, elevarse, y desde esa posición elevada debe juzgar tus ideas para que esas dicotomías, esas disputas, muchas veces relacionadas con terceras personas, pues las puedas observar desde una posición desinteresada, no desde la posición
en que aquello te beneficia o te perjudica, sino desde una posición desinteresada. De esa manera podrás emitir unos juicios más equilibrados y estarás más cerca de la verdad, que al final es de lo que se trata, porque tú puedes engañar a tu consciente, pero a tu subconsciente no lo vas a engañar. Y si tú engañas a tu subconsciente, te estás colocando una máscara. Y si te colocas una máscara, entonces no haces nada en la espiritualidad, no estás haciendo nada. Tienes que llegar hasta el final, hasta la anulación de todas las fracturas y las dicotomías. Porque tras la disolución y la unión, más bien tras la unión de todas estas dicotomías y todas estas fracturas, la guerra acaba, ¿vale? La guerra empieza cuando tú, en lugar de ser una unidad, pasas a la dualidad. Entonces, este asunto que estás juzgando ya tiene dos polos, uno que ves como positivo y otro que ves como negativo. Y esos dos polos son los que se enfrentan y los que generan diálogo mental. Entonces, como digo, si tú te sitúas desde una posición elevada y lo juzgas como el que actúa de forma desinteresada, podrás llegar a integrar la unidad, pero tendrás que pasar por encima de tu ego. Tras lograrlo, tu mente poco a poco irá alcanzando más paz y esa paz te irá llevando al vacío. No es algo que vayas a lograr de un día para otro, es algo que vas a lograr por fases, ¿vale? Y cuando alcances un poco de paz y de vacío, ello te va a servir para poder explorar tus tensiones, visualizar esos circuitos de tensiones, recorrerlos mentalmente y ver cómo disolverlos, cómo relajarlos, ¿vale? Adicionalmente te va a servir para quitarte todas las máscaras, porque al final esas máscaras son actitudes engendradas por la familia que te han inculcado pues una forma de actuar determinada y en muchas ocasiones, por no decir en todas, no eres tú el que actúa en base a tu naturaleza, sino que actúas en base a aquello que has observado en tus padres, en tus hermanos, en tus amigos o incluso aquello que ves por la televisión. Solamente hay que ver cómo han cambiado los puntos de vista en muy poco tiempo. Hemos pasado de una sociedad más o menos ética a la sociedad en la que vivimos ahora, que es básicamente lo opuesto, ¿vale? Entonces, bajo estos cambios hay cosas que hace pocos años se consideraban normales y a día de hoy están mal vistas y viceversa, ¿vale? Entonces eso nos tiene que dar que pensar, ¿es realmente esta sociedad mejor que la sociedad de hace 10 años o de hace 20 años? ¿Esos cambios los ha traído hacia sí la sociedad o se los han impuesto? Porque es que esta sociedad se está volviendo muy visceral y defiende con rabia, con enojo, cualquier punto de vista que considera propio, sin darse cuenta que en muchas ocasiones ese punto de vista ha sido inducido y que en más ocasiones aún lleva a la fractura de la sociedad, que es lo que se busca, ¿vale? Entonces, si nosotros visualizamos la mente como una roca sólida, ya que si llevas poco tiempo en la espiritualidad o no la has afrontado desde el punto de vista de la oscuridad, desde el punto de vista de sumergirte en tus raíces,
En el momento en que tú te sumerjas en tu mente y la visualices, muy posiblemente la visualices como la vi yo cuando empecé. Yo la vi como una roca totalmente sólida, como un objeto inamovible, macizo, imposible de afrontar. Pero en esa roca vi una grieta, ¿vale? Y entonces decidí que tenía que incidir sobre esa grieta. Mi sensibilidad, entonces, la sensibilidad de la que disponía en ese momento, era la cuña. Y por decirlo así, mi fuerza de voluntad era una maza, ¿vale? Entonces yo decidí incidir sobre esa cuña para romper la defensa de la roca. Cuando lo hice, me di cuenta de que había conseguido resolver ciertos problemas de mi ser en cuanto a tensiones corporales, en cuanto a máscaras, en cuanto a actitudes engendradas. No obstante, me di cuenta de que ese nivel de sensibilidad que había empleado en ese momento me había sido útil, pero ya me había dejado de ser útil en algún momento. Entonces decidí pues potenciar más esa sensibilidad. ¿Cómo la potencié? Pues bueno, es como el que está leyendo un libro y viendo la página pues ve que la letra es demasiado pequeña y agacha más la cabeza para centrarse más. Interiormente tú no vas a hacer como quien lee un libro y se agacha y lee de más cerca, pero sí que digamos que cuando rompes la primera capa y ves que hay una segunda capa con una grieta más pequeña, ese aproximarte, ese meterte más dentro de ti, es como afilar esa cuña, para que esa cuña sea más aguda y encaje en una grieta más fina todavía. Y entonces justo cuando consigues ese nivel de sensibilidad, ese nivel de percepción, utilizas esa cuña martilleándola con la maza y de nuevo abriendo esa grieta al punto de que caiga esa capa de roca. Y tras esa capa de roca hay otra grieta, otra roca con otra grieta. Y entonces tienes que ir capa tras capa, grieta tras grieta. La sensibilidad que te ha servido en un momento dado para explorarte, vas a ver que ya no te va a servir para seguir explorándote. Esa sensibilidad la has de agudizar. Y esa sensibilidad se agudiza metiéndose más dentro de uno mismo y apartando de nuestra mente todo aquello que implique una fractura o una dicotomía, ¿vale? De esta manera podrás ir avanzando en esta búsqueda e ir logrando nuevas metas. Y bueno, por ahora lo dejo. Este vídeo la verdad es que ha quedado demasiado largo, pero bueno. Os agradecería que compartieseis este vídeo con otras personas que están en este camino de búsqueda, que le deis un like si os ha gustado y que dejéis vuestro comentario a ver qué os parece. Sin nada más que decir, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.